Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Miguel Galán, exdirector de GDL Radio, y Toño Ulloa, DJ, y por cierto, compañero también, conductor de radio en Radio Universidad y otras estaciones de radio. Y bueno, pues con ellos estamos platicando, ya recordamos como el momento que se estaba viviendo en la fiesta ahí en Tlajomulco y cómo llegaron los policías, cómo los vejaron, cómo les sembraron droga. Y para platicar acerca del seguimiento en materia de derechos humanos que se hizo en torno a este asunto, incorporamos a esta conversación por la vía telefónica a Francisco Macías del CEPAD, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, organismo defensor de los derechos humanos. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, ¿cómo están? Pues un caso muy interesante de hace 2 años del Tlajomulcazo, ¿no? Sin duda, ¿no? Cuando empezamos a conocer los detalles, porque hay que decir que en algunos medios de comunicación se publicó hasta el lunes lo que había pasado la noche del sábado y la madrugada del domingo, pues la verdad es que algunos no hicimos más que horrorizarnos, ¿no, Francisco? Sí, lo que hay que decir es que cuando ocurre este suceso, hay un contexto en el que hay un cambio, digamos, social, en el que constantemente vemos las distintas expresiones de los jóvenes, ¿no? Contra un Estado que parece como inmóvil, o sea, que se empantana como con estas expresiones y que finalmente opta. Estábamos exactamente en el pico en el que estaba un gobierno pues totalmente de corte autoritario, donde termina solucionándolo bajo una lógica de criminalización y sembrando un mensaje que eso es lo que principalmente no solo se documentan las torturas, las vejaciones, la violencia de género, que por supuesto que siempre ha habido este análisis de este tema en Jalisco, pero allí hubo decenas de mujeres tocadas por elementos policíacos, y que estamos hablando de una expresión de violencia de género extrema que se dio en las revisiones durante ese momento, y que finalmente dejó sembrado un aspecto de criminalización hacia la expresión de la juventud que siguió arrastrándose y que hoy seguimos teniendo riesgos latentes de este tipo de posicionamientos que tiene la autoridad, una autoridad que hay que decir que no ha cambiado, no ha habido una reforma profunda de este sistema de seguridad pública, siguen siendo incluso los mismos policías de ese entonces, ahora nada más aglutinados en una fiscalía, y que finalmente pues se caracteriza por una lógica de impunidad, y habría que agregarle además de casos flagrantes de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Qué bueno que lo mencionas, Francisco, porque justamente por eso traemos a colación este tema, porque no tenemos en este momento la garantía de que algo así no va a volver a suceder, de que no se va a tronar una fiesta, ya sea electrónica o de otro tipo, con el afán o el pretexto de ir a cruzar droga y, por cierto, salir crucificados, como en el caso de Francisco Ramírez Acuña, en que después de estos hechos, en realidad, en lugar de obtener apoyo social por defender a nuestros niños o lo que sea de la tentación de la droga, resultó crucificado. Sí, resulta crucificado, y también habría que decir que en otros sectores, digamos, más conservadores de la sociedad, también demuestra apoyo que sumado a la impunidad le permite luego tomar otros cargos, aún a pesar de los graves señalamientos de violaciones a los derechos humanos. Iniciamos con este caso y terminamos con el caso del 28 de mayo. O sea, es decir, estamos hablando de un personaje que finalmente la impunidad va acrecentando su perfil y va generando gravísimas consecuencias para la situación de los derechos humanos, primero en Jalisco y luego a nivel nacional. De tal manera que estos mensajes que se sembraron en el caso los seguimos observando en distintos gobiernos, tanto municipales como estatales, donde continuamente hay opiniones más de corte moral hacia las distintas expresiones de juventud, hacia las formas de divertirse. De hecho, prueba de ello es incluso los festejos del propio Canal 44 son ampliamente custodiados con un operativo de seguridad exagerado, porque se entiende que donde hay jóvenes hay una situación de criminales, de delincuentes, cuando esto verdaderamente no es así, más bien hay un grave desconocimiento. Así es, un operativo que, por cierto, efectivamente, como lo mencionas, lo coordina y lo pide el propio ayuntamiento, la Dirección de Seguridad Pública o Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, lo que tenemos en el caso del Tlajomulcazo es criminalización de los jóvenes, impunidad al sembrarles delitos que no habían cometido, porque luego se comprobó que fueron decenas de detenidos que tuvieron que salir en libertad por falta de elementos, pero además los que sí se quedaron meses en la cárcel, pues tampoco se les pudo comprobar nada. Ese es un elemento muy importante que hay que agregar, de que allí es donde se inicia como toda esta parte de la utilización política del sistema de justicia en Jalisco, ¿no? En este caso se demuestra que hay jueces de consigna que obran bajo órdenes del Ejecutivo
y que finalmente terminan, cuando decimos criminalizando, es no solo la expresión de la autoridad que restringe los espacios de juventud, sino además termina literalmente metiendo en prisión a jóvenes que el único delito que habían cometido era simplemente estar en un lugar de diversión con una expresión de juventud, inentendible para ciertos sectores de la sociedad, pero totalmente ejerciendo una libertad que tiene que garantizarse, ¿no? Y este mismo fenómeno hoy lo vemos reproducido, y si recordamos, el 28 de mayo fue en junto, si vemos el caso de Atenco, también muchos jóvenes y terminamos con el 1 de diciembre con la protesta como 132. De manera que los riesgos están así. No ha habido una reforma, no hemos podido lograr que este Estado, en el caso de Jalisco, este sistema de justicia se democratice, pues comienza a haber situaciones en donde tiene que modificar su conducta y debe de optar por un día, desde optar por penas de prisión que se construyen desde esferas más bien políticas. Claro, ahora lo triste es que también no ha habido una fortaleza institucional para la defensa de los derechos humanos que nos garanticen que si este tipo de cosas suceden, se van a castigar. Aquí hay otro elemento gravísimo, que en ese tiempo todavía podemos decir que se logró documentar las graves violaciones a los derechos humanos, se logró todavía denunciar algunos aspectos, pero comenzamos a ver signos de crisis, ¿no? Propiamente, por ejemplo, en el sistema público de protección a los derechos humanos. Hoy, a la postre de estos 12 años, hoy tenemos un ombudsman debilitado, cedido en totalmente independencia, sin siquiera una calidad moral para poder hacer un señalamiento y con denuncias realmente muy mediocres. ¿Dónde están los signos de esperanza? La parte de las expresiones de juventud que no porque hayan sido criminalizadas han dejado de existir, y la otra la organización, me parece, y los movimientos de los jóvenes. Me parece que eso es lo principal que hay que cuidar, porque los riesgos, precisamente, y acabamos de vivir una manifestación recientemente ahora con la ley de telecomunicaciones, finalmente van a seguir existiendo, pues porque hay una mayor conciencia en los jóvenes respecto a sus derechos y respecto a las agendas que les afectan. Y eso, para mi gusto, los gobiernos no han cambiado desde hace 12 años. Muy bien, pues Francisco, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta llamada aquí en Ángulos y por supuesto que sigas al pendiente con el trabajo diario ahí en el CEPAD en defensa de los derechos humanos. Al contrario, muchos saludos a los invitados también. Gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Pues eso es lo triste, ¿no? Decías tú, Toño, así como Francisco pone el ejemplo de que hoy, con lo que pasó el 1 de diciembre, lo que está pasando con algunas represiones de manifestaciones de jóvenes, podemos hacer un viaje a hace 2 años con el Tlajomulcazo. Tú con el Tlajomulcazo hiciste un viaje todavía más atrás. Sí, porque también había, o sea, antes aquí en Guadalajara, en los 90, en Europa aparecen estas fiestas móviles, que son un poco la abuelita de estas fiestas de Tlajomulcazo. Y en Guadalajara existían fiestas móviles, una de ellas, pues la más famosa, Danceterías, que también participaba yo ahí en la organización de las fiestas. Que después, no nada más, el gobierno no sabía qué pasaba con esas fiestas. Los propios dueños de los bares, de las discotecas, empezaron a decir, oye, pues, estos se están acabando con mi público, porque cerraba el lugar a la 1, 2 de la mañana y la gente se iba a las fiestas. Y entonces, y como aquellas fiestas eran fiestas en casas, en bodegas, en estacionamientos, en diferentes lugares, y con la, digamos, novedad de que nunca era en un mismo lugar, cada fin de semana era en otro lugar diferente y la gente no sabía cuál iba a ser. Entonces, pues era algo nuevo, divertido. Los lugares estaban establecidos, o sea, abrían su pista. ¿Se acuerdan cuando vamos a abrir pista? Sí, claro. Era la época de abrir pista. Todos nos parábamos a bailar. Pero había otra generación que ya no quería. Oye, ¿no? Sí, pero ya había una generación que ya no quería ir a abrir pista. Entonces quería una fiesta diferente y Claro. era lo que pasaba. Con mucho mayor libertad, aparte, Con ¿no? muchísima. Sin una puerta que te seleccionara, sin toda esa parafernalia de Y salir que a una te podías ir discoteca ochentera o noventera, que era bastante de muy mal tufo. Pues. Sí, sí, te tenías que, o sea, te podías ir en shorts, en lo que Exacto, fuera, ¿no? exacto. Entonces no importaba, ¿no? El asunto, de todas maneras, siempre eran bodegas, cosas bien sucias. Sí, lo que los conservadores no han entendido es que, o nunca entendieron, es que ellos interpretaban que la libertad que se vivía en estos espacios tenía que ver solo y exclusivamente con el consumo de drogas. Y la verdad es que la libertad era
en un espectro mucho más amplio, ¿no? Sí. Era un lugar de convivencia en donde no se enjuiciaba a la gente por su aspecto, era un lugar en donde la personalidad de cada individuo era bien aceptada, fuese como fuese. Y eso no sucedía en las discotecas, por eso era tan atractivo una dancetería. A mí me sorprende esa actitud de que hay droga. Bueno, ok, hay. Pero no es fácil conseguir. No, o sea, no llegas con un dealer y oiga, me da 2 kilos de jitomate, así como. Sí, pues no es así en las fiestas. Pero yo creo que esa es la fantasía de los conservadores. Por eso, pero no sucede en realidad. No es así en ninguna fiesta. O sea, pues, ni tampoco le conviene al que va a consumir, ni tampoco le conviene al que va a vender, ¿no? Claro. O sea, entonces, algo también que no se ha mencionado y que también creo que es súper importante para mencionar con los jóvenes es que después de que Ramírez Acuña llega y hace esta represión, que la única referencia que yo tengo, que no lo viví, fue el 68, el México 68, pero he visto películas y así llegó la gente de Antimotines. Así de violento fue. Así de violento fue. Afortunadamente acá no hubo muertos, claro. Y balazos, pero por poquito. Sí, imagínate. Porque sí hubo focos de que se iba a salir de control la cosa, ¿no? De que chavos que no querían tirar al piso, chavos que no querían dejarse dejar y que sí hubo policías que se pusieron bravos. Pues. Exacto. Estuvo a punto de salirse de control. Es que los jóvenes no quedaron ahí. Exacto, y con eso regresamos después de la pausa, porque se gestó un movimiento muy interesante a raíz de estos hechos que llevó la música electrónica a la calle de una manera mucho más abierta y mucho menos clandestina. Eso platicamos después de la pausa, porque muchos de ustedes que hoy están viendo el programa apenas están descubriendo qué pasó esto y hoy están gozando de esas libertades que a golpes consiguieron estos dos y otros cientos. Ya regresamos.